El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, después que Pedro, con la fuerza del Espíritu Santo, reconoció que el Señor era el Mesías, Jesús dice lo siguiente. Comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: apártate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre no ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Bien. Veíamos ayer que el Señor hablaba fuerte. Acá también nosotros lamentablemente tenemos una tradición que hemos recibido del compromiso, del esfuerzo. Es verdad que nosotros como hijos de Dios tenemos deberes, no solo derechos, pero esos deberes se tienen que cumplir, se pueden cumplir con la gracia de Dios. No puede ser en nuestro esfuerzo y en nuestra voluntad, porque la verdad es que el espíritu del mundo es mucho más poderoso en nosotros que el espíritu de Dios, porque la fe de los hijos del mundo es más fuerte que la fe de los hijos de Dios, lo dice el Señor. Y por eso, entonces, acá San Pablo nos está diciendo una cosa: no os amoldéis a las cosas de este mundo, que eso es muy fácil, porque todo está pensado en el mundo para que nosotros hagamos eso. La televisión, las teleseries, las noticias, las redes sociales, todo está hecho de tal forma que nosotros nos amoldemos a las cosas del mundo, ¿no? En cambio, San Pablo nos está diciendo: aprended a discernir según el criterio de Dios y ver qué es lo bueno, lo recto, lo amable, lo correcto. En el Evangelio, por ejemplo, nosotros, por eso hice esta pequeña introducción antes de la lectura propiamente tal del Evangelio de hoy, nosotros hemos visto que cuando Cristo le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo ha dicho la carne ni la sangre. Vale decir, eso no lo has razonado tú con tu mente, en tu razonamiento humano, sino que ha sido un don de Dios que te ha permitido ver un atisbo de lo que es la verdad. Y sin embargo, vemos ahora en el Evangelio que después de ese momento de haber reconocido a Jesucristo como el Mesías, cuando Jesucristo empieza a decir cuál es la misión del Mesías, que es ir a Jerusalén, ser atacado por todas las autoridades eclesiales, ser rechazado y ser condenado a muerte además. Y Pedro se escandaliza, ahí actúa el hombre. Ahí no tuvo la gracia del Señor para darse cuenta que eso era la voluntad de Dios y que era lo mejor para nosotros.
Por eso en algún momento Jesucristo después dirá, nadie me quita la vida, soy yo quien la doy. Porque Él sabía que cumpliendo la voluntad del Padre, Dios nunca lo iba a defraudar. Ojalá nosotros tuviéramos esa fe. Porque también estamos llamados a vivir la vida de Jesucristo en esta generación, cada cual en lo que le toca. Pero hay una cosa que va a ser común a todos los cristianos, que va a ser el rechazo incluso de las jerarquías eclesiales. Si queremos vivir realmente la voluntad del Señor, vamos a ser piedra de tropiezo. Ahora, ¿cómo vamos a poder hacer? ¿Cómo vamos a poder hacer esto que nos dice San Pablo, ¿no? De no conformarnos, ¿no? a la forma del mundo, ¿no? Sino que cómo nos vamos a poder renovar en la mente para que sepamos discernir cuál es la voluntad de Dios. Y ahí es donde entra Jeremías. Jeremías tiene una experiencia de Dios tal que en algún momento él ya no puede seguir viviendo conforme a sus criterios. Por eso él dice, me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Esta palabra para mí es muy importante porque también es una experiencia que de alguna manera yo he vivido, ¿no? Cuando yo conocí la iglesia, ya siendo viejo, porque yo me había escandalizado con la iglesia muy joven y a los 14 años yo me había alejado completamente de la iglesia. Yo siempre lo digo, yo fui marxista, etcétera, ¿no? Pero cuando por circunstancias de Dios en mi vida tuve que mirar al único lugar donde no había mirado nunca, que era la iglesia, me encontré primero con un amor extraordinario y un perdón de Dios que ni mis padres me lo habían dado. Y eso a mí me enamoró. Y cuando sentí el llamado del Señor, aunque aparentemente iba a romper todos mis sueños, tuve la gracia de Dios de decir sí. Y allí descubrí que no solo no estaba rompiendo mis sueños, sino que se iba a cumplir el anhelo más profundo de mi corazón. Y así ha sido. Cuando tú te dejas seducir por el Señor, cuando tú te dejas tocar por el Espíritu, empiezas a darte cuenta claramente cuál es tu misión. Y puede que no sean grandes cosas, la mía es ser un cura vulgar y silvestre, ¿no? Pero que tengo una experiencia de Dios profunda, de su amor, de su perdón, de su poder para transformar un alma pervertida como era la mía en un alma que anhela la conversión. No digo que ya esté convertido, pero por lo menos ha nacido en mi corazón un anhelo de vida eterna, un anhelo de vivir como Dios manda. Y sabiendo que en mi fuerza no puedo hacerlo, confío en el Señor y descanso en Él. Entonces, al dejarme conducir por la voluntad de Dios, aunque tenga que hacer cosas que a mí no me gustan y que muchas veces me traen sufrimiento, en el fondo, en lo más profundo de mi corazón, hay una paz que es la que Dios quiere que tú tengas también, ¿no? Nosotros, si queremos vivir realmente como cristianos auténticos en este mundo, vamos a tener que denunciar las mentiras del mundo. Y esa denuncia nos va a acarrear problemas, persecuciones, juicios, nos van a marginar, nos van a decir que somos anticuados, que nos lavaron el cerebro, van a decir mil tonteras, ¿no? Yo ya lo he podido experimentar con los hijos de mis amigos, ¿no? No, padre, pero es que usted, ¿no? Y te salen con 20.000 argumentos, qué sé yo, sexualmente hay que probarlo todo, ¿no? Y hoy casi está de moda decir que uno es bisexual o que las mujeres son lesbianas y los hombres homosexuales. Y estamos viviendo esta contradicción terrible, que por un lado hay un gran escándalo por un pederasta, pero resulta que las leyes que vienen van a pervertir a nuestros niños desde chiquititos. ¿Y quiénes lo harán? Los profesores. O sea, los profesores serán los pederastas del futuro, pero con una diferencia: aplaudidos y consentidos. Eso es lo que se viene. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos para presentar nuestros cuerpos como hostias vivas. Eso significa negarse a sí mismo, para
para empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios, que en principio racionalmente puede que no sea nuestra voluntad, pero que si nos dejamos llevar nos vamos a dar cuenta que Dios cumple lo que anhela nuestro corazón de una forma infinitamente mejor. Yo quería casarme, estoy casado. Quería tener una mujer que me sostuviese, que me ayudara a la cueca, todos mis anhelos. La tengo, la iglesia. Quería tener hijos libres, pues tengo la posibilidad a mis hijos espirituales de hablarles de Dios y de liberarlos. Quería vivir sin tener ningún compromiso, sin tener posesiones ni nada. No tengo ni siquiera casa, no tengo previsión social. No, yo no puedo retirar ni siquiera el 10% porque no lo tengo. ¿No? Y sin embargo, nada me ha faltado desde el momento en que decidí apoyarme en el Señor y dejarme conducir por Él. Y realmente mi vida es infinitamente mejor que todos los mejores planes que yo podía haber soñado. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Si tú crees esta palabra, si tú decides buscar al Señor, pedirle, muéstrame tu voluntad, Señor, como lo hacía Jesucristo, retirándose a orar cada vez antes de actuar para saber cuál era la voluntad de Dios. Si nosotros tuviéramos ese anhelo de dejar un momentito de nuestra vida todos los días para estar con el Señor, para meternos en nuestra morada interior, en esta habitación secreta en donde está Dios esperándonos, y pudiéramos dejarnos llevar por su Espíritu, sabríamos exactamente qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y lo podríamos hacer porque al decirnos Dios lo que quiere, junto con eso nos da su gracia. Y con la gracia de Dios todo es posible. No te mires a ti mismo. Con la gracia de Dios, Pedro caminó sobre las aguas, se miró a sí mismo y se hundió. Con la gracia de Dios, Pedro supo de que el Señor era el Mesías. Con su espíritu se escandalizó cuando Jesús habló de la cruz. Y sin embargo, esa cruz, ¿qué fue lo que hizo? Destruir nuestros pecados, y en la resurrección del Señor nos llevó a todos, nos arrastró hacia la vida eterna. Vaya si no era buena. Por eso, todo sufrimiento, los santos lo dicen, te damos gracias al Señor que nos ha permitido sufrir por la fe. Todo sufrimiento que tú puedas vivir por amor a Jesucristo se transformará en una fuente de vida que dará vida a muchos. Como les digo siempre, no tengáis miedo. Eso lo decía San Juan Pablo II cuando estuvo con los jóvenes en el Estadio Nacional. Yo era guardia papal en ese momento, estaba recién entrado a la iglesia y me había hecho guardia papal pensando que iba a estar al lado del Papa. No, me tocó estar incluso fuera del estadio, ni siquiera pude estar adentro, lo pude ver por televisión. Pero eso a mí me impactó. No tengáis miedo. Ojalá también tú lo creas. Bien, el que tenga oídos para oír, que oiga. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Dale like y haz tu comentario. Toca la campanita para recibir más información.